Les voy a contar por qué el éxito de Black Myth: Wukong es tan importante y tan necesario para el futuro de la industria del videojuego. Nada más arrancar, el juego era demasiado ambicioso cuando se reveló el primer avance, ya que solamente había 5 personas trabajando en el desarrollo, pero al momento de estrenarse, el estudio Game Science estaba conformado por 30 trabajadores, un número muy inferior de personal al que acostumbran tener las grandes producciones AAA, por lo que los esfuerzos debieron ser titánicos. El tiempo pasaba y no teníamos prácticamente noticias sobre su estreno, más allá de algunas muestras de enfrentamientos con jefes, pero nada de gameplay fluido y sin cortes. En este punto, algunos empezaron a dudar de la calidad o si al menos cumpliría expectativas cuando se lanzara. Faltando poco para esto, se informó que Sweet Baby intentó chantajear a los desarrolladores con $7 millones para intervenir en el proyecto, y así meter su inclusión forzada, diversidad barata y progresismo dañino, a lo que ellos inocentemente llamaron honorarios de asesoramiento. Contate otro chiste. De lo contrario, estos impresentables difamarían a la empresa Game Science en las redes, calificándolos de sexistas y misóginos, entre muchas cosas más. Sin embargo, Game Science guardó absoluto silencio sobre la polémica y siguieron trabajando duramente para entregar lo mejor posible a sus seguidores. Gracias a Dios, los responsables del juego se negaron rotundamente a ceder ante las presiones y continuaron siendo fieles a sus principios, convicciones y valores que los definieron desde sus inicios. El resultado final: Black Myth: Wukong abriendo con un pico de más de 2 millones de jugadores, convirtiéndose en uno de los juegos con más usuarios en simultáneo de toda la historia, cifra que tan solo un día después escaló a 3 millones, contando jugadores de PC y PlayStation 5, y vendiendo más de 10 millones de unidades combinando ambas plataformas, dándole a Game Science un margen de ingresos de $600 millones en tan solo 3 días, y como frutilla del postre ya se lo considera un claro contendiente al GOTY 2024. Pero entre todas esas métricas hay una que supera cualquier pensamiento, pero para revelarles esto debemos estar todos en sintonía sobre lo que significa un exabyte de datos. Si 1000 megabytes es un gigabyte, 1000 gigabytes un terabyte y 1000 terabytes un petabyte, entonces 1000 petabytes es un exabyte. En otras palabras, una colosal cantidad de datos. Pues resulta que desde el estreno de Black Myth: Wukong, China ha representado 1,2 exabytes de tráfico en Steam, lo que equivale a casi el 60% de todo el tráfico mundial. Ah, y encima, para arder más a los progres, el juego no tiene 1 ni 2, sino varios combates contra jefes femeninos, siendo algunos de los más desafiantes, entretenidos y sobresalientes de esta magnífica aventura inspirada en la novela china Viaje al Oeste.